Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Buen día, Milan, ¿cómo va? Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Todo bien. Antes de arrancar este episodio, que es un episodio especial con un invitado, al cual Milan lo está por presentar en minutos, quería aclarar el tema de que tenemos un Instagram activo. La cuenta es @craft_courier, donde, bueno, vamos a subir publicaciones, además de publicaciones referidas a los episodios que hacemos acá, también publicaciones sobre política, economía y cultura. Y creo que eso ya es todo. Milan, por favor, presenta a nuestro invitado. Bueno, en este episodio tenemos como invitado a Nacho López, que es politólogo de la UCA, doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, investigador asistente del CONICET en el Instituto Rabiniani de la UBA. Escribió hace poco un libro muy interesante, El golpe decisivo, sobre el surgimiento de Perón, capaz que algo nos puede contar, y ha participado también en otros podcasts, como Pasado Imperfecto, y uno altamente recomendable, que es La Banda Presidencial de la Nación, que salió para las elecciones del 2015, pero tiene una vigencia total y absoluta, y él participó, me dirás, Nacho, creo que fue en los episodios de radicalismo, el radicalismo. En realidad en la década del 30, exacto, en las presidencias de Ortiz y Castillo. Ahí está. Bueno, hola Nacho, ¿cómo andás? Hola, bueno, muchas gracias Milan y Agustín por la invitación. Bueno, queríamos charlar con vos, ya que sos un gran conocedor de la historia argentina, un poco el uso de la historia. Ahora se está haciendo un revisionismo, un nuevo revisionismo, o uno más en la historia argentina, y que nos des tu visión del gobierno actual, de los tiempos actuales, de su relación con la historia. Bueno, vamos a ir charlando de a poco. Perfecto. Bueno, sí, efectivamente, es muy interesante porque en general todos los presidentes hacen algún uso político de la historia, es decir, parte de su diagnóstico y de sus recetas concretas que tienen en determinado momento son producto de la lectura que tienen de la historia, ¿no? Uno puede decir que no hay ningún presidente que no se vea a sí mismo como parte de una línea o un linaje específicamente, ¿no? Y yo creo que estamos ante a un caso bastante importante, ¿no? Porque el presidente Milei de alguna manera ha levantado, quizá como pocos presidentes, tan sustancialmente. Ahora vamos a reconstruir algunos presidentes que podríamos identificar como abiertamente liberales, ¿no? Las banderas del liberalismo, ¿sí? Esta es una primera observación, además de otras definiciones que ha dado, ¿no? Por ejemplo, definirse como en algún momento como anarcocapitalista. Esto realmente es una definición y ciertas posiciones que diría que son poco frecuentes en el mundo actual, para empezar, y que son bien interesantes respecto a lo que puede llegar a eventualmente implicar en términos de su propia receta, ¿no? Porque esta es otra realidad. No siempre el discurso tiene un correlato exacto, preciso, respecto a las recetas y ni siquiera los resultados de las políticas públicas. Algo que seguro es que este tiempo, y lo venimos diciendo con Agustín, este tiempo es muy interesante para analizar, eso seguro. Absolutamente. Duro para vivirlo. Duro para vivirlo. Y otra cuestión interesante que me parece que es importante es entender a qué tipo de liberalismo se refiere, ¿no? Porque en general la tradición liberal es muy rica, ¿no? Y digamos, y la familia liberal es muy compleja, no solo en Argentina, sino a nivel occidental, ¿no? Uno puede decir que hay como diferentes, digamos, linajes, ¿no? Distintas tradiciones dentro de la gran familia liberal. Yo siempre recuerdo una definición de Pierre Rosanvallon respecto a lo que es el liberalismo en el capitalismo utópico, que dice que, bueno, ser liberal es más bien una cultura política, una cosmovisión.
¿no? Y uno puede definirse liberal y, digamos, tener distintos linajes y distintas apreciaciones concretas, por ejemplo, respecto a políticas públicas, al rol del Estado, etcétera. Y yo diría que una primera observación que me parece interesante hacer es a qué tipo de liberalismo se refiere Milei cuando habla de liberalismo argentino. Buen Y punto, ¿eh? en los discursos a los que uno puede acceder, ¿no? Y que han sido los discursos que ha dado hasta el momento en la campaña y los primeros, ¿no? Este famoso discurso de apertura que dio, ¿no? De primer discurso en la apertura de sesiones, o de asunción, mejor dicho, eh, ha definido, por ejemplo, y muy interesantemente, como prosa de liberalismo Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿no? Y eso es interesante porque, digamos, uno en principio diría que la tradición liberal es mucho más antigua en la Argentina, ¿no? Obviamente ha citado a Alberdi, por ejemplo, que forma parte de la familia liberal. Pero también, digamos, dejó afuera a muchos otros, ¿no? Yo pongo el caso de ejemplo, ¿no? Digamos, repasando un poco digamos, la familia liberal. Por ejemplo, dejó fuera digamos, o deja fuera, al menos en estos discursos que ha dado hasta ahora, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta el tiempo histórico en el cual nos estamos parando. Por ejemplo, no ha habido o escasas citas a Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Que ha sido históricamente una figura muy recurrente en la tradición liberal argentina, y también ha dejado afuera a quien yo diría que es una figura central en el liberalismo a fines del siglo XIX, que es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre fue una figura central liberal del liberalismo argentino en el momento de la reconstrucción del Estado Nacional. Y son prácticamente nulas las citas que ha tenido Milei a Mitre, ¿no? Entonces eso me parece que es muy interesante respecto a pensar a qué tipo de liberalismo se está identificando, ¿no? Cuando llama, por ejemplo, al prócer del liberalismo, Alberto Venegas Lynch, que forma parte de una tradición contemporánea e incluso una deriva de escuela austríaca, más económica del liberalismo. Eso te iba a decir, que no son los mismos liberalistas, unos y Exacto, otros. exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte, digamos, del tipo de diagnóstico que tiene y que puede llegar a dar pistas respecto a dónde se para él en términos de los usos políticos de la historia. Y tendremos que ver si eventualmente ese discurso, esa narrativa, para ponerlo en términos más contemporáneos, ese relato, luego tiene efectivamente un asidero en las políticas públicas y en los sujetos, ¿no? A los que está llamado básicamente a reparar o a reconstruir, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece que estamos frente a una situación que por lo pronto podría llegar a ser problemática, y que bueno, el tiempo dirá efectivamente, ¿no? Pero al menos lo que venimos viendo, lo que venimos observando es eso, ¿no? ¿Puede cambiar? Sí, sin duda, ¿no? Es como si nos paráramos en el Menem del año 89 y luego, ¿no? Hiciéramos un rebobinado rápido, no rebobinado, si no nos adelantamos rápido en la historia, vamos al Menem del 93-94. Bueno, hay cambios en los presidentes sin duda, ¿no? Y las narrativas no siempre son las mismas. Estamos analizando este momento inicial y muy embrionario del nuevo gobierno, pero no deja de ser interesante en términos de la autopercepción que se tiene. De hecho, antes de asumir, él citaba muchísimo a Alberdi. Yo siempre con Sí, esto hago un reparo, que lo sí. hemos hablado bastante con Milan, el uso de Alberdi y de querer asociarlo a un liberalismo de una línea más escocesa, que se conoce. Él, creo, a mi poco entender, que él es más asociado a una escuela francesa. Yo creo que el liberalismo, el primer liberalismo argentino, mama mucho de esa tradición francesa. De hecho, el movimiento libertador y argentino tiene poco de inglés, tiene más francés, a mi entender. Pero después de asumir, ya lo empezó a citar mucho más a Roca. De hecho, ya más cerca en esa postura de concentrar poder, lo cita Roca. Y quería que nos cuentes un poco de este uso de Alberdi, si es un uso bien utilizado o no, y también en la cuestión de Roca, que son los dos que él más cita, además de Venegas Lynch, ¿no?
Bueno, en el caso, a ver, Alberdi, para empezar, para hacer una breve introducción, es una figura que uno podría ubicar como parte de la generación del 37, originalmente, y que es una figura que fue evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Tomar también los pensadores como si fuesen absolutamente estáticos sería erróneo. No, los Ujú. mismos pensadores van evolucionando e incluso van cambiando de ideas, ¿no? No es lo mismo tomar las bases que tomar algunos últimos discursos, algunos últimos escritos de Alberti, como este tema de la omnipresencia del Estado en la negación de la libertad individual. Entonces, no hay, digamos, absoluta estabilidad, ¿no? Y Alberti es en sí mismo una figura compleja, ¿no? En términos de esta relación que tuvo gran parte de lo que podríamos denominar el liberalismo latinoamericano del siglo XIX, en términos de las tensiones entre orden y libertad. Y Alberti es un gran preocupado, digamos, está muy preocupado por la libertad, pero también está muy preocupado por el orden, ¿no? Entonces eso se ve muy claramente en el diseño de nuestra Constitución, en el estudio de las bases respecto a cuál es el mejor instrumento respecto a las constituciones previas latinoamericanas para la realidad argentina, ¿no? Y sobre todo es un realista también, eso es muy importante. Sabe muy bien leer la situación política y qué instrumentos son adecuados en ese momento, ¿no? Las constituciones también, es cierto, no son estáticas, y eso es bueno entenderlo, ¿no? Son instrumentos que se crean en determinado momento y que, bueno, son susceptibles de ser eh, cambiados, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, yo diría que, sin duda, todo presidente, cuando va a una figura histórica, así cuando los distintos presidentes van a, ¿no? Digamos, el Menem perdón, el Perón de Menem, ¿no? Es un Perón particular, ¿no? O hoy podríamos decir el Alberdi de Milei es un Alberdi particular que deja ciertas cuestiones y pone otras en el acento. Es un Alberdi también más preocupado por la, digamos, la libertad y, bueno, por algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la libertad individual, específicamente. ¿No? Y las cuestiones que tienen que ver básicamente con la economía o el régimen económico. Ahora, también es cierto que Milei citó a Roca, y es interesante, ¿no? Porque Roca también es una figura que uno podría decir que, bueno, navega en esta poría que podríamos denominar el conservadurismo liberal en la Argentina, ¿no? Decíamos, esta suerte de experimentos, si uno observa, ¿no? En otros países latinoamericanos o incluso en Europa, generalmente la tradición conservadora y la liberal chocaban, ¿no? Eran facciones contrapuestas. Esto se ve muy claramente en el modelo británico, ¿no? Los liberales tienen una determinada agenda, ¿no? Los famosos Whigs, y los Tories tienen otra agenda. Esa agenda tiene que ver con políticas públicas, con política económica, con políticas sociales, concretamente. En el caso de algunos países latinoamericanos, como con el caso de la Argentina, o también como en el caso de México, durante el porfiriato, se da esta suerte de hibridez, ¿no? Entonces tenemos un Roca que en algunas cuestiones podría ser identificado como liberal, pero en otras muy claramente como un conservador, ¿no? En términos de la estructura constitucional, ¿no? En términos estrictamente políticos, ¿eh? Entonces, Milei, de algún modo, ha hecho una utilización de Roca como gran, digamos, en la narrativa y en el propio construcción discursiva de este Roca de los años 80, ¿no? De hecho, Venegas Lynch citó particularmente, digamos, a Roca o a imitar lo que hizo Roca durante su primera presidencia, que es, por ejemplo, cortar las relaciones con el Vaticano, ¿no? Ustedes recuerdan que se interrumpieron las relaciones con el Vaticano producto de las leyes laicas, paradójicamente, ¿no? Que eran una serie de leyes como la ley 1420, la ley de educación gratuita, laica y obligatoria, o también la ley de registro civil, que eso generaron un conflicto con el nuncio apostólico, y eso derivó en una ruptura de relaciones del Vaticano que el mismo Roca se encargó de reanudar en su segunda presidencia. Pero como decía, como vos decís, Agustín, incluso el mismo Roca, digamos, en su forma de pensar, básicamente, y concretamente sus políticas públicas, no es idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, hablaba con Miren, digamos, hace unos días, este Roca, digamos, de la segunda presidencia, ¿no? La segunda presidencia Roca,
es una presidencia que se da entre el 98 y 1904. Tiene una serie de figuras centrales, por ejemplo, la de su ministro de Interior, que es Joaquín Víctor González, que llevan a cabo una serie de reformas realmente muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la ley de circunscripciones uninominales, que es una ley de reforma política, que casualmente es una de las propuestas que tuvo ahora esta ley ómnibus, ¿sí? Volver a un sistema. En la Argentina ese sistema de circunscripciones nominales funcionó durante la segunda presidencia de Roca y después volvió a funcionar durante el peronismo en determinado momento. Y que eso, lo que hay detrás de eso es también una concepción política muy particular, ¿no? Digamos, de un tipo de representación geográfica, social del voto, que derivaría en un sistema bipartidista, ¿no? O, digamos, al menos los incentivos electorales o del diseño apuntan a dos partidos, fundamentalmente, ¿no? Lo que dicen los especialistas en el régimen electoral. Pero por otro lado es un Roca que intenta, por ejemplo, hacer una ley de trabajo. ¿Sí? Durante la segunda presidencia de Roca es conocida también porque su ministro encarga a un tipo brillante como fue Juan Vialet Macé hacer un estudio sociológico por distintas provincias argentinas. Lo encomienda el ministro del Interior, que es González, para que Vialet Macé haga un recorrido por las distintas regiones y elabore un proyecto de ley, que es ese proyecto de ley derivó básicamente de lo que fue una ley nacional del trabajo. Esa ley nacional del trabajo no fue aprobada por el Congreso, pero fue un verdadero trabajo monumental, ¿no? Porque fue un intento de sistematizar, regular las relaciones de trabajo, ¿no? Insisto, no fue aprobado, fue desechado por el Congreso. También generó mucha resistencia en términos de la propia de las propias organizaciones de trabajadores, ¿no? Porque en ese momento recuerden que primaba el anarquismo, el socialismo. Sí. Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Esa opuesta de Roca, ¿no? Eso derivó a que, por ejemplo, como ha llamado Eduardo Zimmerman, esta época, ¿no? Este principio de siglo, digamos, esté bautizado un poco como la era de los liberales reformistas, ¿no? Esta idea de un liberalismo que de algún modo se junta con cierta matriz socialista, católica, específicamente, pero propiamente también liberal, que veía la cuestión social como una cuestión necesaria para, en todo caso, garantizar el orden, ¿no? Entonces es un momento muy interesante en el cual Roca también es protagonista de esa fase o esa transformación del liberalismo de principios del siglo XX. Entonces a lo que voy es que cuando uno hace una reconstrucción o cuando los presidentes, y esto es válido, ¿no? Porque todos cuando nos identificamos y hacemos usos políticos de la historia, por eso el uso político de la historia, tomamos retazos de esa figura, ¿no? Y obviamente no es el objeto de los presidentes o los políticos en este caso de hacer una reconstrucción total de las figuras, verídica, compleja, problematizada, sino básicamente tomar los retazos que nos sirven a nosotros para eventualmente hacer cierto posicionamiento político, cierta apuesta política. Es una forma de legitimar y de buscar legitimarse en el pasado, ¿no? Lo hemos visto Absolutamente. también, bueno, como has dicho, en todos los líderes políticos o presidentes. De hecho, el kirchnerismo puede darnos clase. Bueno, Camila Perochena ha trabajado, por ejemplo, en los usos políticos de Cristina Kirchner, ¿no? Digamos, la utilización también en clave revisionista de la historia, ¿no? Y ha sido una presidenta, por ejemplo, que ha puesto la historia central, ¿no? Para ciertos reclamos en materia de derechos humanos, cierta política concreta en términos de la propia política de la cultura educativa, ha hecho una utilización muy, muy aguerrida de la historia, ¿no? Una utilización política de la historia. Entonces, digo, son formas de legitimación, son formas básicamente digamos, de identificarse, ¿no? Y de generar ciertos linajes con el pasado que son útiles, efectivamente, para el propio posicionamiento del presidente. ¿Nos quedamos solo con eso? ¿Nos tenemos que quedar solo con eso? No, ¿no? Porque la política no es solo discurso, ¿no? Digo, es básicamente, bueno, en qué términos ese discurso se va, digamos, entramando va concretamente repercutiendo en ciertas políticas
públicas concretas, ¿no? En ciertos resultados incluso políticos concretos. Porque uno puede tener una idea y de respecto a hacer una política que sea diametralmente opuesta, ¿no? Pero incluso en la narrativa y en el discurso es importante profundizar en los conceptos y en las ideas bien en concreto, ¿no? Yo hago un uso político de tal personaje. Bueno, hay que describir también qué de ese personaje me gusta, qué no, cosa que Milei no hace, cosa que el kirchnerismo tampoco hacía. Claro. Rosas. ¿Y qué te gusta y qué Exacto. no de Rosas? No tengo ni idea, pero Rosas, ¿viste? O Roca. Bueno, Roca. ¿Qué le gusta o qué no le gusta a Milei de Roca? Porque hay algo que es importantísimo. Dijiste Vialé Macei. Me hiciste acordar a la fenomenal obra pública que se hacía en la época de Roca. La construcción del país, literalmente. La Exacto. infraestructura de base del país. La hizo el Estado. Y es en lo que está en contra Milei, por Bueno, ejemplo. efectivamente, otra figura que citó, Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Aún, digamos, con el atino de algunas citas respecto a Sarmiento. Sarmiento es un gran constructor del Estado Nacional, Seguro. ¿no? El hecho de solo haber sido ministro de Avellaneda y solo la obra en materia de la presencia pública de la educación, ¿no? Y de la educación y el Estado como actor central. Voy a utilizar una palabra un poco polémica, pero Estado inteligente, ¿no? Que ahora cuando la clase política quiere hablar de un Estado que es bueno, entre comillas, ¿no? Y un Estado, digamos, estratégico, ¿no? Que apunta a una política pública concreta, que tiene que es un bien público, ¿no? Utilizamos esta palabra de Estado inteligente. Pero digo, Sarmiento en ningún momento propiciaba un clima antiestatista, todo lo contrario, ¿no? Toda su política, en términos de la propia política de construcción de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la propia política educativa, propició un Estado presente, diría, ¿no? Y el Estado, esto es muy interesante, hubo una nota muy recomendable de Elías Palti en la revista Anfibia sobre la utilización, ¿no? Citando a un clásico que es muy recomendable para nuestros oyentes, de Tulio Alperindongui, que es Una nación para el desierto argentino, ¿no? Donde Tulio Alperindongui hace una reconstrucción de estos debates muy centrales que hubo en la Argentina de la década del 50 y del 60, de toda esta clase política, ¿no? De Alberdi, Sarmiento, José Hernández, que es otra figura central, por ejemplo. Y te agrego uno, que no lo cita Milei, Urquiza. Para Urquiza, sin nuestros duda. oyentes del litoral, Urquiza. Urquiza, ¿no? Bueno, pero Nicolás Calvo, digo, hay figuras. Félix Frías, que fue un pensador liberal y católico central también en esos años, ¿no? Y que fue un tipo sin duda brillante. Ahora, todos estos actores, de algún modo, creían en la centralidad del Estado como agente de transformación social, ¿no? Porque, bueno, el Estado estaba por construirse, el Estado nacional en términos modernos. Sí. Entonces no había ninguno que tuviera quizá una postura un poco más liberal, un poco más conservadora, de acuerdo al grado de mayor presencia del Estado, pero todos creían que el Estado, sin duda, era un actor de transformación, ¿no? Era un instrumento de transformación social, ¿no? Para transformar la sociedad, para generar cierto régimen económico, para limpiar, por así decirlo, asimetrías, regular, enmendar asimetrías económicas en un régimen también económico que venía de tiempos preconstitucionales. Entonces, Y lo interesante, antes de hablabas del resultado, es que el resultado de toda esa generación fue muy positivo, al menos en mi forma de ver, por de la supuesto, construcción del Estado, del crecimiento de los individuos en su propia por vida y supuesto. demás. El famoso, nunca me acuerdo si es poema, cuento o qué, de Mi hijo el doctor, ¿no? De finales del Claro. siglo XIX, ¿no? El ascenso social. Bueno, eso lo hicieron ellos. El resultado fue muy positivo. Y es muy interesante porque termino con la idea de que propone Elías Palti, cambia el título de esta obra de Alperindongui, y en realidad, en vez de llamarse Una nación para el desierto argentino, Elías llama a su nota Un desierto para la nación argentina, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de este tipo de políticas que en el fondo empiezan a desarmar un consenso respecto a lo que son algunos roles que tiene el Estado? No digo que esté bien y que esté mal, simplemente apuntar a un diagnóstico que tiene parte, digamos, de este nuevo gobierno
respecto a lo que es el Estado y qué rol debe tener el Estado, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el proyecto político que hay detrás de esto? Me pareció muy interesante, ¿no? Muy vigoroso la forma de plantearlo y de discutirlo y, bueno, de presentar algunas preguntas y problematizar un poco este tiempo que empezamos a vivir y que tampoco sabemos muy claramente hacia dónde vamos, ¿no? Cuál es efectivamente el alcance, el proyecto, digamos, las políticas concretas que va a poder llevar a cabo el gobierno. Bueno, no lo sabemos porque no hay nada escrito. El programa no No hay está. nada escrito, exacto. Hasta ahora tenemos tanto el decreto, ¿no? Como la ley ómnibus, que, bueno, dan ciertas pistas respecto a ciertas cuestiones, pero en principio también es parte de una incertidumbre Pero respecto. eran todos proyectos de Sturzenegger para Burrich candidata o Burrich presidente. No eran de Milei. O sea que no están dentro de su programa de gobierno. Los Claro. adoptó, le habrá gustado, le servía, lo tenía más o menos resuelto, pero no era su programa de gobierno. Bueno, el resultado, dijimos, de aquellas políticas fue bueno, exitoso, tuvo cierta repercusión en nuestra historia. Bueno, el mismo Milei determina, ¿no?, que esas políticas en las cuales el Estado jugó un rol central nos ubicaron entre las primeras economías del mundo, ¿no? En la Argentina, para 1914, según ciertas cifras clásicas de historia económica, estaba en un muy buen punto, ¿no? Creo que estaba entre las 15 mejores economías del mundo, básicamente. Sí, sí. Y bueno, y él menciona que a la postre de eso viene la debacle, ¿no? Él dice hace Exacto. 100 años. Exacto, y eso es otra cuestión interesante respecto a la propia, ¿no? Empezando por Alfonsín, ¿no? Digamos, Alfonsín en su famoso discurso de cierre de la campaña del 83, digamos, y bueno, después en toda su presidencia, el mismo Menem, los Kirchner respecto a lo que fue la crisis de 2001, el caso Alfonsín con la dictadura. ¿No recuerdan la famosa campaña de Alfonsín en el 83 que fue tan... Bueno, los oyentes un poco más viejos, pero los más jóvenes lo pueden buscar por YouTube? La famosa campaña no es una salida electoral, sino que es una entrada a la vida, ¿no? Básicamente. Es muy potente. Bueno, digamos, la forma en que los presidentes construyen su régimen de presencialidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Su régimen de, digamos, de temporalidad o cómo se posicionan respecto al pasado próximo, es muy importante, ¿no? Entonces Alfonsín tenía la dictadura, entonces parte de la construcción de Alfonsín era, bueno, reconstruir, consolidar la democracia por los años de plomo, básicamente, ¿no? Menem es una refundación del Estado en términos básicamente de la hiperinflación, la década perdida. Los Kirchner, el 2001, ¿no? Ahora, ya cuando nos acercamos un poco más a los presidentes, ¿no? Pienso que en el caso del presidente Macri, ¿no? Esta narrativa se acuerda de los famosos 60 años, ubican el calendario, ¿sí?, cerca de lo que fue el surgimiento del peronismo, o en el caso de Milei, en los últimos 100 años de declive, ¿no? Estos últimos 100 años. ¿Y qué pasó? ¿En qué estábamos en la Argentina hace 100 años? Bueno, estábamos en la era radical, ¿eh? En la primera, digamos, democratización. Y es muy interesante que es un presidente que se ha caracterizado durante su campaña y demás en ser uno de los presidentes bastante, digamos, críticos respecto a la figura del radicalismo, ¿no? Él ha tenido muchas, digamos, sobre todo por su presencia mediática tan fuerte, tenemos la ventaja de tener mucho archivo respecto a Milei, ¿no? No se Claro. puede decir que resiste un archivo porque, digamos, tenemos mucho archivo, ha hecho muchas declaraciones, pero es muy interesante respecto a los peores presidentes de la historia, ¿no? Cuando vieron que en alguna campaña le preguntaron respecto a los peores presidentes, bueno, él definía a Alberto Fernández como el peor presidente de la historia, pero también lo define Alfonsín como Alfonsín, un correcto. fracasado, lo definió, ¿no? Entonces, eso es muy interesante respecto al lugar que tuvo Alfonsín en nuestra historia reciente, ¿no? Porque si uno toma los presidentes desde la democracia hasta acá, nadie se atrevió a decir que Alfonsín fue un presidente, un fracasado, ¿no? De hecho, Néstor Kirchner
lo abrazaba para sumar su prestigio a sí Por mismo. supuesto, y bueno, el famoso acto que hizo Cristina Kirchner cuando se inauguró el busto, antes El que busto, el correcto. expresidente Alfonsín falleciera. Entonces, es muy interesante, ¿no? Esa caracterización tan sagaz, tan sarcástica o tan negativa que tiene Milei respecto a Alfonsín y respecto, por ejemplo, al radicalismo en general, ni que hablar del peronismo, ¿no? Entonces es muy interesante porque las dos tradiciones más arraigadas políticas que ha tenido la Argentina, cuando me atrevo a decir que el radicalismo fue históricamente también y funcionó en el contexto postperonista como un gran escudo de antiperonistas, ¿sí? Es muy interesante hablar, ¿no? Digamos, con ciertos radicales o votantes típicos de radicales de hace unos 20, 30 años que hoy por hoy quizá defienden a Milei, ¿no? Entonces como que se han licuado ese radicalismo. El radicalismo actuó durante mucho tiempo como antídoto para el peronismo. Entonces, históricamente fue, entre comillas, inflado por mucho discurso antiperonista, ¿no? Y por mucha tradición antiperonista, una tradición más republicana, anclada en la libertad. Y es muy interesante, ¿no? Que Milei en ese sentido viene a patear el tablero de las tradiciones políticas argentinas, ¿no? Tanto el peronismo como del radicalismo. Y eso nos coloca, y es muy interesante lo que está la configuración del Congreso en ese sentido, ¿no? Y lo que podemos llegar a vivir a partir de ahora en términos de las propias tradiciones partidarias. Y yo creo que eso es un gran desafío para los partidos tradicionales. Y me atrevería a decir que el peronismo está más cómodo en este rol, porque por lo menos tiene digamos, hay un anclaje mucho más claro respecto a cuáles son sus banderas y su lucha, en una posición claramente anti-Milei, que respecto a otros partidos, a otras tradiciones políticas, incluso la del mismo radicalismo, ¿no? Siendo que el radicalismo debería revisar los números, pero creo que desde la democracia hasta hoy es el momento en el que más gobernadores tiene. Y sí, bueno, no, en la época de Alfonsín tuvo, bueno, y tuvo mucha representación parlamentaria, ¿no? Hoy por hoy tiene 34 diputados, ¿no? Y tiene 5 Sí, gobernadores. ¿Eh? sí. Tiene una buena, a ver, siempre se caracterizó por su buena territorialidad. A lo que yo voy es que hay cierto cuestión ahí que hace ruido, ¿no? Yo lo veía un poco y lo seguía en términos de lo que fue el propio debate de la ley y lo que va a ser el debate de la ley, ¿no? Un radicalismo apoyando una ley que en muchos casos va en contra de algunas banderas históricas radicales, ¿no? Bueno, la ley fue achurada, ¿no? Se sacaron muchos articulados. Pero está apoyando un gobierno que básicamente lo defenestra discursivamente, ¿no? Porque, digamos, si algo caracterizó a Milei es sus distintas críticas al radicalismo en distintas instancias. Entonces, ¿en qué rol lo ubica el radicalismo y otros partidos, ¿no? Entonces es muy interesante ese juego, ¿no? Esa apetencia de cambio, por un lado, pero también hasta qué punto acompañar un gobierno que apunta a la propia destrucción, ¿no? Cito, por ejemplo, el discurso de Carla Carrizo, que es una diputada radical, que quizás fue una de las más posteadas en redes y demás, que advertía, ¿no? Un poco, bueno, ojo, porque el radicalismo, bueno, no va a morir, ¿no? Tiene intendentes, ¿no? Tiene 34 diputados, pero esta situación paradojal que coloca este nuevo escenario y este nuevo presidente a las tradiciones políticas partidarias, ¿no? Más anclada en la realidad. Y creo que es un momento muy interesante para ser analizado y muy interesante de analizar en el futuro próximo, ¿no? ¿Qué va a pasar respecto a los propios reglamentos de los partidos, las propias alianzas, la propia historia, ¿no? Yo creo que Milei ha llevado a cabo un proceso, digamos, de profunda redefinición, si es exitoso, digamos, en su gestión, ¿no? Respecto a lo que pueden ser los posicionamientos políticos en términos de las políticas públicas, ¿no? De lo que es el selectorado de los propios partidos. Creo que el peronismo está más cómodo en ese rol de opositor, me parece. Sí, bueno, estuvieron en el gobierno hace 15 minutos, con lo cual todavía siguen teniendo esa estructura firme, ¿no? Yo creo que en ese aspecto el que la tiene un poco más compleja para su funcionamiento futuro es el PRO. ¿Por qué digo esto? El PRO no tiene doctrina, no tiene un ideario, no tiene un proyecto de país. Es el mismo en el que convivía, no sé, Ritondo con Marcos Penato Peña. y Hitton. Claro, ahí está, ese es el mejor ejemplo, tal cual. Eh, y Houghton, bueno, perdón.
se va a ver desdibujado ahora si le llega a ir bien en algunas cosas a Milei o no, o incluso al haberlo apoyado tanto, si le va mal, bueno, ¿en qué rol queda el PRO, no? ¿Cuál va a ser su Sí, identidad? Yo creo que el radicalismo ya pasó tantas que una más no le va a hacer mucha mella. Como partido, como dice Carrizo, ¿no? Tienen intendentes, legisladores provinciales, gobernadores, tienen un anclaje más sustancial, ¿no? Y se pueden sí, referenciar también en la historia. ¿En quién se referencia el PRO? En el intendente claro, Macri. claro. Sí, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque estamos justamente en ese momento tan bisagra. Yo creo que va a haber que esperar estos 2 años y tendremos que esperar primero el éxito del gobierno, si efectivamente surte efecto las políticas, si una de las agendas más importantes que tiene Milei o que tuvo Milei en la campaña, y yo creo que fue una demanda de la ciudadanía, es un plan de estabilización económica, ¿no? No olvidemos ese objetivo, ¿no? Uno observa y eso genera también preocupación en muchos sectores, ¿no? La ley ómnibus, ¿no? Que tenía digamos, ¿por qué se apuntó a una ley ómnibus, digamos, entre comillas, tan desprolija en términos de los distintos aspectos a analizar? ¿Por qué no se fragmentó en distintas leyes para un tratamiento adecuado? Entonces, no olvidemos que el objetivo central, que una de las demandas de la ciudadanía central en la campaña fue un plan de estabilización económica, ¿no? La economía, digamos, fue central, yo diría, incluso en el mismo balotaje y demás, para considerarlo como presidente. Entonces, yo creo que el éxito del gobierno va a depender también del éxito de la economía, de la recuperación económica, ¿no? Y esto es otra cuestión muy interesante que hay que tener en cuenta, ¿no? La opinión pública es muy volátil y las lunas de miel cada vez son más cortas, efectivamente. Entonces la ciudadanía puede opinar de determinada manera en noviembre, en febrero, pero en 6 meses posiblemente estamos digamos, en un escenario político a nivel mundial donde hay mucha licuación de estos consensos mayoritarios. Entonces, tranquilamente un presidente puede tener mayoría en un determinado momento de los 6 meses licuarse absolutamente, ¿no? Entonces eso me parece que es también una señal respecto a la velocidad y a lo vertiginoso de los tiempos políticos y económicos en Argentina, en un país que de por sí es vertiginoso, ¿no? Que vivimos como en una montaña rusa constante. Sobre la ley ómnibus, que se está tratando estos días que estamos grabando, y por eso haremos comentarios cuando se termine de tratar. En el episodio anterior hablábamos sobre la característica de muchos de los líderes así mediáticos, showman que aparecen en el mundo, ¿no? Que todos coinciden en la necesidad y en la urgencia. Todo es ya porque pasa esto y hay que meterle acá y hay que darle con todo junto. Y eso es una de las características de la ley Omnibus. Todo junto por la necesidad y la urgencia, el DNU, la ley, todo. Y tiene ciertos visos de populismo, eso, ¿no? Bueno, yo vengo a salvar a esta situación terrorífica, soy el gran líder que tengo la visión, y es ahora o nunca, hay que hacerlo ya, etcétera. Y eso me lleva a una pregunta que te quiero hacer. Estos visos populistas que Milei tiene, ¿no son como el espejo de lo que él mismo critica de hace 100 años? Bueno, dos cuestiones que me despertaba tu pregunta. Primero, como diría Malamud, Andrés Malamud en una entrevista hace un par de meses y que me parece que es muy acertado, eh, Milei es un caso, una rara avis del populismo, porque es un populista doctrinario. Y eso es muy importante para tener en cuenta y está muy inteligentemente definido, ¿no? Porque no es un populista pragmático, ¿no? Él tiene su receta y aparentemente no se mueve, no se debería mover de esa receta, ¿no? Ha sido al menos muy claro, porque su propia narrativa lo condena a esa receta, ¿no? De dolarización, de recorte de gasto, motosierra, digamos, ¿no? Entonces, eso lo coloca en una posición particular. Le da menos margen, por así decirlo, en términos de el tipo de políticas que puede llevar a cabo, al menos quedaría más expuesto si no cumple esa receta eventualmente, ¿no?
digamos, quedaría más expuesto a la ciudadanía que demandó ese tipo de agenda. La segunda cuestión que me despertaba tu reflexión, volviendo al radicalismo, es que el radicalismo emitió en estos días una comunicado muy acertadamente, y que quizá puede ser una pista respecto a su posicionamiento futuro, respecto al populismo, ¿no? Y que creo que eso es importante respecto al lugar que puede llegar a tener una oposición no kirchnerista o no peronista respecto a Milei, ¿no? Y muy inteligentemente el Comité Nacional determinó, o dijo, ¿no?, que bueno, en el fondo hay que tener mucho cuidado con el populismo en cualquiera de sus disfraces, tanto de derecha como de izquierda. Entonces eso da un margen de maniobra respecto a si eventualmente el gobierno de Milei fracasara, ¿no? Entonces, el diagnóstico que tiene el radicalismo podría ser, bueno, no queremos el populismo de izquierda, entre comillas, el kirchnerismo, la definición que el radicalismo hoy tiene el kirchnerismo, pero tampoco el de derecha, que podría llegar a encarnar un Milei presidente en su agenda de gobierno. Entonces, de algún modo es muy interesante eso, y creo que va a ser un desafío en los próximos meses. Es muy temprano para identificar, bueno, si Milei se va a comportar, digamos, discursivamente uno podría decir que tiene una matriz de discurso populista. Ahora queda ver si eso se lleva en una gestión de gobierno y en ciertos aspectos que tienen que ver con la propia conducción del gobierno, ¿no? Estamos a un mes, a menos de 2 meses de iniciar la gestión. Veremos cómo se comporta, por ejemplo, con las facultades extraordinarias, si efectivamente el Congreso se las otorga y qué tipo de utilización hace respecto a esas cuestiones, ¿no? Estamos en un estado muy embrionario para catalogarlo y ponerle la etiqueta, que por sí es una etiqueta muy difícil de, ¿no? Es muy incómoda la de populista, ¿no? Pero digo, bueno, en términos más generales para la audiencia, uno podría definir, ¿no?, este populismo tanto de izquierda como de derecha, un Trump, ¿no?, y un Hugo Chávez, Bolsonaro. claro, ¿no? Y bueno, y en el caso, claro, de izquierda y derecha, ¿no? En el caso de Bolsonaro, por ejemplo, la experiencia de Bolsonaro. La sensación es que, bueno, los resultados de estas experiencias de derecha son un poco amargos en términos de decir, bueno, ¿cuáles son los resultados en términos de estas gestiones de populismo de derecha? Yo creo que uno de los efectos más duraderos que tuvieron en términos de la ciudadanía es en socavar ciertas cuestiones que tienen que ver con la política cultural, educativa, más que los resultados, digamos. ¿Cómo medimos ese populismo de derecha, por decirlo de alguna manera, en indicadores, ¿no? Y yo creo que los resultados más visibles están en términos de las propias narrativas o en ciertos, entre comillas, retrocesos o cambios en términos de las políticas educativas. Lo pienso en el caso de Bolsonaro, ¿no?, donde, por ejemplo, los colegas brasileños, y tuvo una política muy agresiva respecto a las universidades, la política de otorgamiento de financiamiento a ciertos sectores de la cultura y demás, ¿no? En eso, en la mano de Bolsonaro se vio muy claramente, ¿no? Más allá de los resultados de política económica, y de ciertos factores en términos de la propia redistribución de la riqueza, por ponerlo en términos más generales económicos, que es más complejo, más fácil, vos dirás, Milan, de medir, pero en términos de la resultado, es muy interesante, ¿no? En términos de la cultura, de las narrativas, ¿no? Estas cuestiones del desarmado, de privatizar, ¿no?, radio, televisión, o volver atrás, empresas estatales, ahí se ve claramente como la mano, ¿no?, de como cierto retroceso, entre comillas, no digo que lo sea, pero cierto cambio en la dirección de los gobiernos. Interesante. Y eso me trae a otra pregunta, esto que mencionás de las universidades en Brasil y la educación y la cultura y demás. Y bueno, vos sos investigador del CONICET y creo que vale la pena para nuestros oyentes que nos comentes un poco la situación, cómo funciona el CONICET, cómo funcionan las becas y demás, para que alguien de primera mano nos lo pueda contar, y toda esta cuestión del posible futuro desfinanciamiento del CONICET.
Bueno, a ver, en general el CONICET es un organismo que acaba de cumplir, ayer cumplió sus 66 años, es decir, que en la Argentina que un organismo público de la Administración Nacional tenga semejante edad ya es un logro, ¿no? Y es el organismo de ciencia más importante que tiene la Argentina. En el sentido que, bueno, es un organismo que está descentralizado en distintos centros que cumplen una función en todo el país, efectivamente, y que agrupan a distintos investigadores. La función principal del CONICET es promover la ciencia en Argentina y lo hace a través de dos modalidades fundamentalmente, ¿no? A través de la formación de becarios, que pueden ser doctorales o postdoctorales. Lo que hace el CONICET fundamentalmente es otorgar financiamiento a las personas graduados argentinos que quieren hacer un posgrado en la Argentina, básicamente, ¿no? Otorga becas doctorales o de finalización del doctorado. Si una persona X quisiera hacer un doctorado en Argentina, puede aplicar una beca. Esa postulación se lleva a cabo de manera muy rigurosa, ¿no? Y es a través de un concurso. Hay propias comités en el CONICET que regulan y otorgan por orden de mérito esas becas. Y esos becarios tienen el objetivo central de ser recursos fundamentalmente humanos que están alocados en distintos centros y universidades del país y que su objetivo es formarse fundamentalmente, ¿no? El organismo financia con becas doctorales que duran 5 años, las de finalización duran 2, y tienen el objeto de otorgar un título doctoral a esa persona. Después hay otro tipo de becas que fundamentalmente son las llamadas postdoctorales, donde el investigador ya postdoctoral, que ha sido graduado, lleva a cabo un proyecto también en estos mismos centros y universidades del país y que es más acotado, de 2 años, y que tiene por objeto fundamentalmente publicar y hacer ciertos avances en el proyecto concretamente que presenta, y obviamente esa beca va a un concurso y tiene una evaluación. Ahora, básicamente los becarios representan aproximadamente son 11.000, ¿no? Becarios, ¿no? Y también CONICET tiene otros 11.000 aproximadamente, casi 12.000 investigadores, que son aquellos personas ya formadas que han tenido doctorado y postdoctorado y que, bueno, finalmente se postulan para lo que podríamos denominar la planta permanente del organismo y funcionan como formadores de recursos humanos y llevan a cabo actividades de investigación. La gran cuestión es que CONICET está dividido en 4 grandes áreas, ¿no? Esas 4 grandes áreas son las ciencias agrarias, de ingeniería y materiales, las biológicas de salud, exactas naturales y sociales y humanidades. Y que, digamos, en ese sentido hay cierto balance, ¿no? Porque CONICET trata de que esas áreas estén equilibradas, ¿no? Pero siempre fue así desde el origen. Y en ese sentido ha sido un organismo que en los últimos 20 años ha crecido mucho en magnitud, específicamente por una política también de repatriación de muchos recursos, que muchos investigadores que estaban radicados en el exterior y que a través de distintas políticas volvieron al país. Y bueno, ya queda un poco también en el ojo de la tormenta, porque también el presidente Milei en la campaña, en algunas entrevistas que dio, de la mano de la motosierra, dijo que había que privatizarlo. Y eso alarmó a la comunidad científica nacional e internacional. Un dato que es importante, recordemos que CONICET está entre las 10 instituciones gubernamentales del mundo que hace ciencia y técnica. Es la primera en América Latina, ¿sí? Y en algunas áreas, por ejemplo, muy criticadas, como sociedades y humanidades, también está entre las 10 primeras. Esto significa que básicamente es un organismo de relevancia mundial donde muchos investigadores tienen lazos internacionales, ¿no? Tenemos casos muy emblemáticos de gente que está radicada en Argentina, pero constantemente viaja al exterior, es premiada en el exterior por las investigaciones y demás. Ahora, ¿cuál es por qué está en el ojo de la tormenta? ¿Por qué estuvo en el ojo de la tormenta? Porque es un organismo público. Entonces, en este clima también antiestatal, formar parte del Estado y ser parte del Estado y recibir el financiamiento público hace que, de algún modo, esto sea problemático, para empezar, ¿no? En este contexto antiestatal o clima antiestatal que estamos viviendo un poco los argentinos.
Y bueno, y eso generó mucha discusión respecto al futuro del CONICET y demás, ¿no? Porque para empezar, ustedes saben que, bueno, está vigente el presupuesto del 2023 y lo que han alertado muchos directores de los centros de ciencia y técnica del país es que el CONICET, con el presupuesto que tiene actualmente, llega hasta junio de este año, ¿sí? Pagando a los investigadores y a los becarios. Es decir, que como muchas veces sucedió en la Argentina en un clima inflacionario, se requiere una reasignación de partidas presupuestarias. Entonces, bueno, eso genera preocupación en el organismo, ¿no? Porque asfixiarlo económicamente es de alguna manera cumplir una promesa de campaña, ¿no? No se va a privatizar, todos esperamos que no, porque digo, por la relevancia mundial que tiene el organismo, realmente. Pero bueno, de algún modo es de alguna manera cogotarlo, ¿no? No lo privatizo, no lo cierro, pero de alguna manera lo asfixio económicamente. Y eso genera gran preocupación en toda la comunidad, ya digo, científica nacional e internacional. Ha habido mucha repercusión a nivel internacional, ya les digo. Además, con los altos niveles de productividad que tienen los investigadores, ¿no? Eso es falso. También en campañas circularon cuestiones que tenían que ver con la productividad. Eh, a los investigadores, básicamente, una de las maneras más eficientes que hay de medirnos es por el número de artículos publicados, ¿no? Que es la manera en la cual la ciencia funciona, ¿no? Uno publica básicamente en journal de prestigio a nivel internacional y eso ha dado que básicamente CONICET tiene estándares normales básicamente para la producción respecto a otros organismos internacionales y eso es también lo que le otorga y lo que le da visibilidad a nivel externo, ¿no? Los rankings absorben un poco esa data y hace que, bueno, CONICET esté entre las 10 instituciones más importantes a nivel mundial de organismos públicos de ciencia y tecnología. El futuro no lo sabemos, pero bueno, sin duda genera mucha preocupación, ¿no? Y sobre todo genera mucha preocupación, y esto ha sido, a mi criterio, de forma muy inteligente. Hay ya los directores de ciencia y técnica de distintos lugares del país han creado una comisión de difusión de las actividades de CONICET para que el público más amplio sepa lo que hace el organismo, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Mucha investigación es básica. ¿Qué significa que es básica? Que no es aplicada. Entonces, eso, que la investigación sea básica no significa que sea inútil, tanto en física como en ciencias sociales, ¿no? Siempre en los sociales pagamos un poco la culpa, ¿no? Y los palos. Pero también mucha investigación en física, en matemática, es básica. Es decir, que es inútil en términos utilitaristas, digamos, De económicos. mercado. Claro, en términos de mercado. Ahora, eso no impide que toda investigación, incluso yendo a los casos más polémicos de investigaciones en términos de historia de la cultura y demás, son base para futuros desarrollos. Así funciona la ciencia históricamente, ¿no? Es base para futuros desarrollos tecnológicos y científicos, ¿no? La investigación que uno está haciendo y que puede parecer inútil puede ser el punto de partida de una investigación futura, ¿no? Y la realidad es que en ciencias sociales y humanidades también es muy importante conocer cuestiones que tienen que ver con las pautas de consumo de los argentinos, cómo pensamos los argentinos, qué leemos los argentinos, qué creemos los argentinos. Entonces eso de algún modo es relevante para cualquier tipo de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Entonces eso también generó cierta preocupación. Te pongo un ejemplo que me llamó muy la atención y se lo comenté a Agustín. Fui hace mucho no iba a una librería a comprar un libro físico, ¿no? Y cuando voy, me puse a mirar un poco el anaquel de política, a ver qué había de oferta. Y me llamó mucho la atención la cantidad de producción que hay analizando, explicando, promoviendo, ponerle el adjetivo que sea, todo el pensamiento más liberal, las alt-right, ¿no? Bueno, todo eso, las derechas alternativas. Y le digo, ¿no? Al chico ahí, mirá cómo esto hace 20 años no se veía. Me dice, sí, sí, es increíble cómo ha cambiado la producción. Agustín estuvo en Brasil hace poco, me decía lo mismo, que allá también hay toda esta... Bueno, y todo eso es producción para entender, no solo es panfleto de algunos. Algunos son No, por panfletos, supuesto. pero muchos son, bueno, ¿qué está pasando con la gente? ¿Por qué? Y bueno, es escrito y a veces audiovisual. Ya hemos recomendado. Hay un pequeño videíto chiquito que hizo La Nación sobre qué piensa el votante de Milei. Lo hizo antes
después las paso. Es muy corto, pero es muy bueno, que te explica por qué alguien votó a Milei, qué siente esa persona, qué sensaciones tiene, qué dudas, qué problemas, qué inquietudes. Exacto. Bueno, y todas esos desarrollos que hay en términos de la cultura, de la antropología, de la ciencia política, de la historia, de la sociología, son claves para entender también el presente, ¿no? Porque una persona puede votar de determinada manera, porque está interpelada por determinado discurso, ¿no? ¿Qué espera respecto a determinado candidato, ¿no? ¿Cuáles son las distintas reacciones? Por ejemplo, en pandemia ha habido un montón de investigaciones respecto a cómo nos comportamos, ¿no? Que también han sido atacadas, pero son muy interesantes y pueden generar base de futuros desarrollos respecto, Dios quiera que no, pero a otra pandemia o a situaciones totalmente anormales como la que hemos vivido, ¿no? Respecto al comportamiento que tenemos respecto a redes sociales, al encierro, a cómo pensamos, cómo interactuamos en ese momento. Entonces, vivimos, ¿no? Históricamente, yo creo que el origen del problema, haciendo un esfuerzo, no es tanto respecto a lo social o a los estudios de ciencias sociales, sino respecto al origen del financiamiento, que tiene que ver con el origen público del organismo. Pero que bueno, por otro lado, y que nos lleva al punto inicial de nuestra conversación, en la Argentina, yo siempre se lo digo a mis alumnos de historia, el Estado argentino siempre fue central en términos de desarrollo de la política educativa, científica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una ley 1420, que fue una ley central en la construcción del Estado Nacional. No solo porque brindó educación gratuita, laica y obligatoria para los argentinos e hijos de inmigrantes, ¿no? Y argentinos naturalizados, pero sino porque formó la nación argentina a través de esa El ley. guardapolvo. Entonces, no, y el tema, la propia política universitaria de nuestro país. Recordemos que las universidades privadas en Argentina existen a partir del año 1958, Correcto. reconocidas por el Estado. Prácticamente tuvimos 100 años o más, ¿no? De la creación de la Universidad de Buenos Aires en 1821, pero ya había en el territorio universidades como la de Córdoba, que data del siglo XVII. Las universidades estuvieron bajo hegemonía y monopolio estatal. Entonces, estar en, digamos, no digo que no merezca discusión, pero digo, ponerse anteojeras, ¿no? Y atacar ese tipo de políticas que están tan arraigadas a la propia historia del Estado argentino, por lo menos merecen discusión, y una discusión seria que no se da a través de redes sociales, ¿no? Hablando de ñoquis o de parásitos o de adoctrinamiento. Se da a través de una discusión seria respecto a cuál es la naturaleza del sistema universitario, la gratuidad de la universidad, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver, que son de fondo, pero que son muy caras en la propia construcción y la propia historia del Estado argentino. Incluso debatiendo, como hicimos acá, que ese estado embrionario en su momento de desarrollo de la Argentina tenía figuras liberales que lo promovían. Entonces, ¿a qué liberalismo se adhiere, ¿no? Los que Exactamente, adhieren. exactamente. Entonces eso, bueno, requiere discusiones. Yo creo que estamos en una época de mucha turbulencia, de mucha expectativa también, y ojalá que las discusiones de políticas públicas se den en un contexto de seriedad, ¿no? Yo creo que nos debemos ese tipo de discusiones. Eh, Sobre todo cuando son tan importantes para el futuro de la nación, ¿no? Efectivamente. Creo que justamente para agregar a esa cuestión de la discusión de políticas públicas es un poco retrotraerse al último episodio que habíamos hecho, que yo no sé si las sociedades hoy buscan eso. Habíamos citado en el episodio anterior y también lo recordé porque has mencionado, bueno, las investigaciones sirven para el futuro. Un libro del sociólogo Bauman que habla de la modernidad líquida y que hablaste de la licuación, entonces también lo recordé. Yo no sé si las sociedades están preparadas para una discusión de la cosa pública, porque justamente él lo pone, se está desconociendo lo común y lo público. Se conoce, se reconoce, mejor dicho, lo que es propio al grupo
que yo considero homogéneo y consolidado, son esos microclimas, esas microcomunidades que hablamos en el episodio anterior. Yo creo que más allá de ser una cuestión de antiestado y tener una retórica muy fuerte en eso, que también tiene eh, aliados, o por así decirlo, en otros países, yo creo que también es un poco un reflejo de una sociedad que está cambiando, más que nada, creo yo, por un avance de la tecnología muy fuerte y no sé dónde vamos a parar. Eh, realmente hay una visión catastrófica, hay otra que no, pero bueno, veremos. Y Son es, a cosas ver, que no... Sí, no, no, y es llamativo, digamos, y también es un dato, ¿no? Que como vos decías, que es preocupante, problemático, como quieramos llamarlo, ¿no? Cómo las discusiones tan importantes primero surgen en las redes, ¿no? Y cómo eso, la repercusión en ámbitos institucionales es más tardía. Entonces, que la ley ómnibus tenga un debate furioso, quizá más furioso en Twitter que en el propio Congreso, es paradigmático, ¿no? Entonces creo que eso no es algo que sea un problema de la Argentina, es algo que los filósofos contemporáneos analizan que es una problemática de las sociedades posmodernas, contemporáneas, ¿no? Cómo se dan las discusiones públicas, quiénes son los interlocutores, cuál es la audiencia y en qué términos se da esa discusión, ¿no? No podemos pretender que básicamente el destino de millones de personas de una comunidad, pienso en el caso de Argentina, ¿no? Con la sanción de una ley, pueda ser debatido tan cortamente y tan limitadamente en una plataforma, ¿no? Entonces, y paradójicamente se da, ¿no? Porque digo, se da y ahí se dan los ataques más furiosos. Entonces, eso nos lleva a un plano filosófico, digamos, y sociológico fenomenal, ¿no? Y ahí entra la figura de el político, el líder de opinión, Exactamente, el dirigente, ¿no? Que exacto. analiza esas inquietudes, ideas y las debate con otros. Así Exacto. nacieron los políticos en la antigua Grecia, ¿no? Los que Exacto. veían algunas cosas más que los demás y trataban de ponerlas en común. Claramente las sociedades no están buscando un debate profundo, las están buscando un TikTok de 15 segundos, pero bueno, los que Milei dice no la ven, los que sí la vemos somos los encargados de hacérselo ver a los demás. Absolutamente. Creo que ese es un buen concepto de cierre para este fenomenal episodio en el que revisamos la historia y el uso político de la historia. Te vamos a volver a convocar, Nacho, porque fue muy Por supuesto. interesante. Va a haber muchas más cosas para debatir. Se va a seguir usando la historia en los próximos meses. Sin duda. Y en los próximos años esperemos. También, también. de hecho nosotros hacemos un gran uso de la historia, eh, siempre hay un historiador citado, es algo que nos gusta. Buenísimo. Gracias por la invitación. Gracias a vos por haber aceptado. Milan, nos vemos el próximo viernes. Así es. Hasta la semana que viene.